just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Menos las drogas duras hay que probarlo todo en esta vida. Bueno, tú de alguna forma vendes droga, ¿no? No. Porque, bueno, por la parte adictiva sí. Dopamina. Vendes dopamina a raudales. Por la parte adictiva sí, pero las consecuencias para la salud no son perjudiciales. Es decir, entonces, además de lo mío se puede hablar. Tú fíjate que un adicto significa no puede hablar. Adicción es una cosa... Por eso el primer paso para... Sin dicción. Adicción es sin dicción. Exactamente. El primer paso para solucionar una adicción es reconocerla. Hola amigos, soy Goyo Jiménez y soy calvo, o soy alcohólico, o soy cocainómano. Este tipo de cosas, luego lo puedes cortar y lo puedes... Después lo corto y le estaba pensando ahora mismo. Digo, pues lo corto y lo pego. Y tengo el titular. Te lo he visto. Pues este tipo de cosas, en mi caso se puede hablar. La gente va y dice, tienes que ir a ver a Goyo Jiménez. Es decir, buscan más adictos. Nadie le dice a la gente, tienes que tomar esta sustancia, es la hostia y no te va a hacer nada. Y no, o sea, la dopamina, o sea, yo creo que la diferencia precisamente entre cualquier cosa que te satisface y no te genera un problema de salud es lo que marca la droga. No la ley, evidentemente. Hay drogas legales que nos venden muy tranquilamente y no pasa nada. Como son legales, las celebramos. Unos chupitos para todos, ¿no? Joder, qué fuerte. Eso, bueno, eso es un tema ya que nos podríamos tirar horas hablando de eso, porque de eso hay tela que cortar, lo de las drogas legales. Pero bueno, hablas continuamente de libros y tal. ¿La influencia tuya en la lectura te la ha inculcado tu padre? Sí. Y mi madre. Mi madre, que era la persona a la que adoro, se hizo del círculo de lectores solo para que yo tuviese libros, todos los que necesitaba. Ya, círculo de lectores, qué recuerdos. Y le costaba ahorrar sus moneditas y no sé cuántos, pero lo hizo por mí. Cuando venía a traer los libros a casa era fiesta nacional. Efectivamente, macho, era una opción de llegar a la lectura muy buena. Ostras, mis cuentos para mí, el libro para mi hermana, el esto de recetas para mi madre, tal. Cada uno se repartía los libros, este es para ti, este es para ti. Eso se ha perdido. En casa hubo muchos libros, muchos siempre, y libros que se usaban y se veían mucho, ¿no? Y aparte mi padre por una cuestión que no viene al caso, acabó trabajando en cultura y estaba en un edificio de Albacete donde estaba la biblioteca infantil y juvenil. Y claro, yo me iba con él y me saqué el carnet siendo muy niño y me leí toda la biblioteca. Llegó un momento en el que para pasar a la biblioteca de adultos tenías que cumplir 14, pero yo no los tenía. Y el señor de la biblioteca, el encargado, como sabía que ya no tenía más libros para leer, me llevó con él, que se llama Daniel, un encanto de persona, me llevó a la biblioteca de adultos y convenció a su jefa para que me diesen el carnet antes de tiempo, el carnet de lectura, porque si no yo ese verano estaba sin lectura. Yo he intentado inculcarle a mis hijos, le intento inculcar a mis hijos el amor por la lectura. Creo que con la pequeña lo voy consiguiendo un poco, pero es muy difícil competir con las tablets y los móviles y la cantidad de información y la cantidad de dopamina y la cantidad de sensaciones que tiene con un clic. Eso, un libro que te lo da mucho más pausadamente y te lo va inyectando, creo que posiblemente con más fuerza, pero con más... Y ellos lo quieren todo ya, están en la cultura de lo quiero ya. Ya, y añádele el componente social, es decir, y todo el grupúsculo al que pertenece, todo ese círculo hiperlinkado que le reduce todavía más. Por eso te decía que ventajas de Internet, ventaja de la hiperconexión, puedo conocer a todos los surferos del mundo. Desventajas, solo hablo de surf. Y al final, pues, llega un momento en el que soy un magnífico surfero, pero soy un ciudadano pésimo. Claro. Que es que ese es el problema. Pero esto es una cosa con la que ya nos asustaban. Yo tenía magníficos profesores y tenía una profesora que me decía, cuidado con la especialización. Claro, ten casi. Cuidado con la especialización, porque construyen magníficos profesionales muy desconectados de las realidades sociales, muy desconectados de la cultura, ¿no? En las enseñanzas clásicas, en las buenas universidades, tú hacías un doctorado en física cuántica y al mismo tiempo estabas haciendo teatro. Y esto es... el otro día tú eres abogado, ¿no? No, abogado, para ser abogado hay que colegiarse. Es jurisprudente, no es lo mismo. Quiere decir que estudiar Derecho no te convierte en abogado. En abogado tienes que colegiarte y... Bueno, entonces cambio la pregunta. Tú has estudiado Derecho, ¿no? He estudiado Derecho, sí.
Pero he estudiado Derecho como he estudiado Física por mi cuenta, porque me ha apetecido después, porque no tuve en su momento la madurez necesaria en el instituto para entenderlo y apreciarlo, y después de repente me vino un ataque de entender la ciencia hace ya bastantes años y me puse por mi cuenta y como un autodidacta, evidentemente, y esto además me permitió acercarme a cosas que me ha venido muy bien después para el trabajo, ¿no? Porque el método científico me ha permitido construir mis guiones, mis cosas con una estructura científica que hay muchas veces que la gente, cuando vas a ver un monólogo, tiene una estructura de ponencia de divulgación científica. ¿Cuánto año ha hecho el Quimicefa? Bueno, la verdad es que me ha permitido, encima, aparte de participar de proyectos científicos muy chulos y conocer a gente excelente, pues Stephen Hawking, por ponerte un ejemplo, o Jane Goodall. Quiero decir que, me explico, que de repente estás con Keith Thorne, con Neil deGrasse Tyson, entrevistándolos, o sea, con gente, científicos de primer orden. Qué bueno, qué bueno. Que, oye, me encantó Stephen Hawking en El silencio de los corderos. Sí. Este error cuidado que tampoco es tuyo, que este error lo he vivido yo en directo. Cago en la leche. Presentando el programa estábamos hablando de Stephen Hawking y la persona que lo presentaba se equivocó. Cosa que tiene boca se equivoca y dijo Anthony Hopkins. ¿Me hablas en serio? Sí, en serio. Se equivocó, pero esto es un lapsus cerebral que le puede pasar a cualquiera. Es decir, pero es cierto que pues claro, tiene su gracia. Está claro que el cómico de aquí no soy yo. Está claro, por si alguien no lo tenía claro, ya lo queda. Oye, ¿la vena cómica te viene de familia? Lo de la vena cómica me viene, yo creo que es una cuestión técnica. Yo reconozco que hay gente que tiene, no sé, yo trabajo con Leo Harlem y Leo es una de esas personas que abre la boca y te ríes. Sí. Punto. O sea, eso es vena cómica. Viene de serie. Leo, sí. Leo te tendrá un problema el día en el que tenga que contarte que ha tenido una pérdida terrible de un funeral o lo que sea, porque te seguirás riendo. Y es difícil tomarle en serio en nada, porque es muy gracioso. Entonces, la vena cómica la tiene gente así. Y luego hay gente que hacemos lo que podemos y trabajamos y yo me ha costado mucho entender, igual que intento entender la física, intento entender la comedia con sus reglas, sus carpinterías y todo lo que hago. Cada vez que me pongo a hacer una cosa, si me pongo a filmar, pues estudio fotografía. Ese es mi yo tengo la ventaja de que soy una hormiguita. Hostia, pero además la ventaja que tienes es que, claro, con lo que estás contando de Leo Harlem, tú puedes ser serio, puedes hacer el clic de ser serio cuando tienes que ser serio y ser cómico cuando tienes que ser cómico, ¿no? Eso es una ventaja muy grande. Porque podrías hacer comedia o tragedia o tragicomedia o podrías hacer lo que te dé la gana. Bueno, es una ventaja en ese sentido, pero también es una desventaja en cuanto que me toca trabajar mucho más. Hay muchas veces que envidio mucho a Leo porque digo, canalla. ¿Te sale solo? Qué fácil. Te sale solo. Y es verdad que igual, ¿no? Trabajo con Latre y a mí me gusta mucho imitar. Pero claro, me gusta imitar dentro de... Me considero un amateur de la cosa también. Y me gusta imitar porque me gusta observar e intentar reproducir eso. Pero Latre llega y lo hace con esa naturalidad pasmosa. En fin, que lo de la vena... Te lo digo porque te estaba explicando lo de la vena de la comedia. Si te preguntaba si te venía de familia, si tu padre ha sido... Mi padre era muy gracioso, sí. Mi padre era un andaluz sevillano, pero sobre todo era muy gracioso con la ironía. Cuidado, el sarcasmo, la ironía. Mi padre era gracioso de cuando te quería chinchar, sus analogías, sus metáforas, sus símiles y otras figuras retóricas a la hora de putearte. Pero la graciosa de mi casa de verdad es mi madre. Mi madre es una manchega con sus... Muy graciosa. ¿Qué es para ti el humor inteligente? El humor inteligente es aquel que le gusta a mis espectadores, evidentemente. El humor inteligente es el humor que es capaz de hacerte reír mientras te hace daño. Vaya. Espera que lo estoy procesando. Te hace reír a la vez que te hace daño. Sí. O sea que es algo intrusivo, algo que no te deja... Está en un límite muy jodido, pero el humor inteligente, cuando digo que te hace daño, no forzosamente... metiéndose contigo. Efectivamente, ni con una situación. Entonces, eso no es humor inteligente, eso es... Cuando te hace daño no quiero decir que el humor
que te hagan el enunciado humorístico intente hacerte daño, sino que te hace reír mientras te hace daño. Por ejemplo, reírte de tu muerte. Ojo, reírnos de nuestra existencia, reírnos de nuestra muerte, reírnos de nuestra enfermedad, reírnos de nuestra circunstancia. Reírte de la de los otros no te hace daño, le hace daño al otro, es diferente. Claro. El humor inteligente solo se lo puede hacer uno con uno mismo. ¿Me explico? El humor inteligente no es el que practica nadie hacia otros, es el que practica uno hacia uno mismo. Yo te he oído decir a ti que el humor inteligente, además yo le he puesto la coletilla de humor de nuca, porque te he oído decir a ti que cuando haces un chiste inteligente o cuentas algo, humor inteligente en tus actuaciones, la gente se gira y enseña la nuca a ver si los de detrás lo han pillado para decir, mira, yo soy el único que lo he pillado, jajaja, ¿no? Y se sienten un poco bien, ¿no? Entonces yo le he llamado el humor de nuca, ¿no? Entonces, ¿es ese el humor inteligente el que hace enseñar nucas? No, pero el humor inteligente te lo estoy dando como enunciado aplicativo, es decir, como algo que uno usa. Y el humor inteligente tiene que pasar por reírse de uno mismo siempre. Si tú no haces humor inteligente sobre ti y hacia ti, es decir, como dice mi querido y respetado Andrés Buenafuente, reír es la única salida. O sea, que esta vida no tiene sentido. Que venimos, nacemos, crecemos y moriremos y probablemente lo hagamos entre dolor y sufrimiento, habiendo perdido seres queridos por el camino y no tiene ninguna salida, no es una luz, no hay una explicación, no existe Dios, patatín, patatero. Pues reír, ante esto solo te cabe reír. Entonces, si tú eres capaz de reírte de esto con elegancia y con soltura, si pasas por este valle de lágrimas que es la vida, con la elegancia de un dandy humorístico, entonces estás haciendo humor inteligente. Si vale. El humor inteligente te lo tienes que aplicar. Y otra cosa es el humor que tú construyas como humorista. Como humorista hay dos tipos de humor, bueno y malo, y se acabó. ¿Cuál es el humor malo? Evidentemente el que no vende entradas. Vale. Vale. Porque es que aquí lo que opine yo, lo que opines tú, y ya llega un momento en el que dices, sí, si es que un crítico, que no sé qué, los críticos, entonces hay gente que ensalza cosas que dices, sí, está muy bien, sí. Pero no vende también este frenesí de encontrar gente, pero como decía Jesús Dubrique, los puristas llenan un autobús, que está muy bien, sí, está muy bien, y desde el respeto, y a lo mejor dentro de 100 años, su humor, ese humor sí, que no vendía entradas ahora, las vende en ese momento. Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, ¿eh? Y Andy Warhol se hizo un millonario vendiendo fotocopias en color. Yo creo que el problema no es tanto de si Van Gogh vendió un cuadro, de si Van Gogh dio la brasa diciendo que era el puto mejor, o si determinados críticos nos querían convencer de que Van Gogh era el puto mejor pintor de la época, en la época, mientras que la gente no compraba. El problema es, en este caso está en que dices, en el constructo. Yo no me venía a discutir ahora si Van Gogh es mejor o peor o no sé cuántos. Estamos hablando de que Van Gogh, hasta que no entre el mercado en juego y dice Van Gogh es carísimo, Van Gogh sigue sin gustar a la gente. Es que es un constructo de mercado. Y es el mercado al final, con el valor de los cuadros de Van Gogh, el que nos está diciendo que Van Gogh es bueno. ¿Crees que los humanos podemos cargarnos el planeta? Hombre, estamos en ello. De hecho, la mayor parte de los científicos a esto le llaman antropoceno. ¿No crees que es un poco presuntuoso pensar eso? Es un poco presuntuoso. Sí, porque yo fíjate, mi teoría es que el humano no tiene capacidad para destruir el planeta, que al planeta se la suda. El planeta está aquí 5.400 millones de años. Estás haciendo trampas lingüísticas. El planeta, no, a ver, el planeta se regenerará. No, claro, para destruir el planeta se regenerará hasta que... Mira, ni siquiera con el humano. La Tierra está condenada a morir y a convertirse en Venus. De hecho, eran gemelos. Y si todo sigue las reglas, las estimaciones científicas, el Sol se apagará, todos moriremos. Venga, podemos hacer todo este tipo insisto, de constructos imaginativos y de futuribles y de tal. Menos las cucarachas. El planeta no. La vida tal y como la conocemos sobre el planeta, por supuesto que se la puede cargar el ser humano. Y lo está haciendo. Tal y como conocemos el ecosistema, tal y como está situado, que evidentemente tendería a desaparecer en X tiempo, pero tal y como la conocemos, por supuesto, de hecho está haciéndolo, está modificándolo, interfiere. Y no es presuntuoso, es la realidad. Nosotros tenemos simplemente con una guerra nuclear, fíjate si nos cambiamos. Pero además yo lo que trato de decir es que no vamos a joder al planeta, vamos a joder a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Pero el planeta lleva aquí 4.500 millones de años y va a estar otros 4.500 más. Entonces posiblemente el humano no estará...
es que la humanidad es ecológica para el cáncer. Es decir, a más seres humanos, más cáncer. Para los virus. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, somos los mejores amigos de los virus. Virus friendly. Esta sociedad es virus friendly, ¿verdad que sí? Yo si fuese un virus, si fuese el virus del COVID, y me diesen el premio al virus del año, que evidentemente se lo ha ganado, virus del año 2020, pues saldría y diría muchas gracias a todos estos que lo han hecho posible, a todos los tontos que han negado esto, que no creen esto, estas cosas, que no creen lo otro, los que no respetan las distancias, a todos los que habéis hecho posible que sois virus friendly, os agradezco el año tan fantástico que he tenido. Entonces, bueno, pero es que estas son las insensateces del ser humano. Es que yo soy muy amigo de esto, pero claro, eso posibilita lo otro. Eso que has dicho da para un monólogo, ¿eh? El virus dando el agradecimiento después del premio del 2020. Eso da para un monólogo muy bueno, te lo veo, ¿eh? Te lo veo, ¿eh? Y lo bueno del humor es que distorsiona la realidad. Pero en la realidad. Agrandando algo y te pone un espejo delante. Es una cosa que le digo a la gente, no te enfades con el espejo porque el feo eres tú. El problema del espejo de la comedia, no lo estoy inventando yo, el espejo de la comedia está abollado. Debe estar abollado y te debe... Ay, es que yo me veo la nariz muy grande en el espejo de la comedia. Es que me veo... Otra cosa es que luego te veas en el espejo. Que hay mucha gente que en el espejo ve otras cosas, ve a otros. Pero, en fin, intentando contestar a tu pregunta. Acabamos de tener una nevada que no habíamos tenido en años, ¿no? Y yo escucho a algunos decir, ¿por dónde está el cambio climático ahora si nieva? Claro, es que la ignorancia es muy atrevida. Mucho. Y te lo digo como ignorante. Oiga, si hace mucho calor se evapora mucha agua. Si se evapora mucha agua habrá muchas nubes. Si hay muchas nubes baja la temperatura. O sea, cosas que dices que no confundamos meteorología con clima, que no tiene nada que ver. El cambio climático es una cosa real, científica, contrastada con... es decir, lo bueno que tiene la ciencia es que es la misma. Aquí, en China, la misma. La ciencia no se puede negar porque está contrastada con datos y te permite construir modelos, en el caso del clima, además, con estimaciones cada vez más precisas en función de nuestras mejoras tecnológicas. El cambio climático lo que hacemos es que nos vamos a los extremos, ¿no? Mucho calor, mucho frío. Nos vamos a los extremos porque se descompensa todo. El cambio climático es la demostración extrema de que todo efecto tiene su contraefecto o de que toda acción tiene su reacción. Es decir, cuando el clima es una balanza, para que lo visualicemos. Y cuando pones mucho en un sitio, te lo estaba explicando antes con lo de las langostas. Si de repente lloviese no sé qué y floreciese y el desierto floreciese, pues eso conllevaría la aparición de una serie de especies que inmediatamente tenderían a regular eso. Claro. Pero no es ni una ley divina, ni magia, es porque el planeta está donde está, a la distancia que está del Sol, en las condiciones en las que está, universales, con la influencia de los rayos gamma que tiene, con el movimiento que tiene de rotación. Oiga, es que no es magia, es que hay una serie de factores que delimitan una ecuación y el científico estudia esos factores intentando calcular lo mejor posible la ecuación. No es magia, no es inteligencia emocional ni tonterías. ¿Y dónde está la teología en todo eso? Pues ahí podrías encontrar la teología. Yo es que no entiendo por qué la gente niega una cosa con la otra. Es decir, oiga, el Big Bang, porque si hay un Big Bang es porque probablemente en lugar de un solo universo haya un multiverso. Pues ya tienes la idea de Dios ahí. Se la puedo explicar a los gamers. Ahora a los chavales jóvenes yo les diría, pues Dios es la última pantalla. Dios es el conjunto de programadores, probablemente la última pantalla, sí. Y nosotros estamos en una pantalla sumidos y probablemente haya muchas más pantallas que se están jugando simultáneamente, por lo menos en el concepto nuestro de tiempo, no de espacio. Yo es que soy ateo gracias a Dios. A ver, la fe, yo siempre digo que es un don que no me ha sido concedida. Cuando tú dices soy A, es decir, soy contrario a algo, necesito de la figura de ese algo para reafirmarme. No es contra, sí. A es sin Dios. Bueno, o si soy sin Dios es que necesito una figura de Dios para decir lo que soy. Claro, está dentro de la ecuación. Dios está dentro de la ecuación. Por eso se creó el agnosticismo, para decir, oiga, desconozco. No, si parto de la base de que todos somos ignorantes. Yo no sé por qué la gente se toma mal el decir ignorante. Si ignorantes somos todos, porque ignorante es que careces de conocimientos. Yo carezco de conocimientos. Además, se nota, carezco de muchos conocimientos. No, salta a la vista. La filosofía arranca el día en el que un griego llamado Sócrates dice yo solo sé que no sé nada. Y empieza con la mayéutica, partiendo del desconocimiento de las cosas. Y creo que deberíamos seguir aplicándonos por lo menos ese sistema de duda. Es decir,
a la hora de especular con la idea de Dios. La idea de Dios, apartándola del concepto religioso en el que tenemos ahora, que hay una cosa, un plan, adaptándolo al nuevo conocimiento que tenemos, sigue siendo igual de válida. A ver si te entiendo. Dios es un nick. Le puedes poner en la coletilla Dios a energía, a ser supremo, a tal. ¿Es un nick, Dios? Vale. Voy a intentar resumirlo porque, claro, es que te estoy hablando ahora de mis ideas, y de mis especulaciones. Vale, sí, claro. Especulaciones de un cómico de Albacete. En la naturaleza, o sea, la ciencia nos explica cómo funciona la naturaleza. No nos explica ni por qué, ni para qué, ni la casuística, ni la teleología, ¿de acuerdo? En esos rincones es donde puede estar la idea de Dios, en el por qué y en el para qué. Como tenemos un hardware, que es el universo, y un software, que son las leyes por las que se mueve este universo, que están además perfectamente unidos, nosotros en el estudio que hacemos de ese hardware y ese software podemos encontrar señales que nos sirven para descreer de Dios o para creer en Dios de la misma forma. En la presencia de patrones de repetición, yo veo que los patrones se repiten constantemente en el universo. Eso es una señal que puede interpretarse como una señal de programación. Ajá. Es decir, si alguien repite patrones es porque quiere que ese hardware y ese software, cuando se regeneren, cuando cambien, lo hagan siguiendo una serie de normas. Simplemente encontrar patrones, normas, parece ser una señal de Dios. Yo podría interpretarlo así. Qué bueno. Qué bueno. Y esto es algo que acabas de cambiar ciertos parámetros en mi programación, ¿eh? Me has hecho pensar, me gusta. Ya juega a bacterias, a virus, a dinosaurios y a seres humanos. Pero que no hacemos más bombos. ¿Y qué es para ti la muerte? Nosotros la muerte es el borrado. Delete. Sí. El afán de permanecer, de hacer, de fingir, de escribir, este afán de programación que tenemos de permanecer, no es más que evitar el borrado. Qué bueno. Tú sabrás quién dijo esa frase porque le pones el autor a cada frase que digo. Eso me encanta porque así se lo dije. Pero alguien dijo, tú sabrás quién, la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida de ventaja. Bueno, no recuerdo de quién es la frase, pero sí, ya la había escuchado. Y si hay alguien, para mí, bueno, hay una frase absolutamente nihilista, pues claro, esto también puede llevarte al hecho de decir, bien, entonces, ¿qué sentido tiene? No quiero pasar por esta agonía. Tampoco se trata de deprimir a la gente, soy humorista. No, claro. Pero decía, el rey Pirro, famoso por las victorias pírricas, porque ganaba las batallas, pero perdía tantos soldados, que decía, otra victoria más como esta y estamos perdidos. Pirro, que fue uno de los primeros pragmáticos de la historia, dijo, no hay diferencia entre la vida y la muerte. Y le dije, ¿y por qué no te mata? Dijo, pues porque no hay diferencia. Claro. Lógica aplastante. Punto. Lógica aplastante. Escucha, tú nos ponemos un poquitín más serios. Tú enterraste a tu padre en Alicante. ¿Por qué? Porque vivía allí. Mi padre estaba viviendo en Altea, se hizo alteano, además estaba enamorado de Altea. Qué bueno, Mi qué madre bonito. también vive en Altea. Qué bonito. Mis padres están separados y, sin embargo, vivían en el mismo edificio, uno en un piso y otro abajo. Eran muy buenos amigos. Ostras. Se separaron en una amistad excelente y se cuidaban, pero sin ser pareja. Y mi madre sigue viviendo en Altea y yo voy todo lo que puedo ahora, claro, evito verla en directo, pues por el riesgo que tiene, pero sí, intento cuando lo hago con toda la precaución del mundo, pero se enamoraron de Altea, lógicamente, porque es un pueblo maravilloso, es un sitio precioso. Y cuando mi padre murió, pues él quería que lo enterrásemos allí. Y ahí está, en el cementerio de Altea, que ha sido su último sitio donde él estaba a gusto, aunque él es sevillano, ya te digo. Pero él quería estar allí. Y de hecho yo enterré a mi padre en Altea y me fui a actuar a Barcelona porque no quise suspender la función. Por lo que decía antes, reír es la única salida. Te lo decía antes, como dice. Y hace poquito, el año pasado salió una actuación en Altea. Y resulta que fui a actuar al auditorio y el auditorio está al lado del cementerio. Y hacía la broma diciendo, reír muy fuerte, que espero que mi padre pueda escuchar las risas. Qué bueno. ¿Lo utilizaste un poco como terapia o qué? ¿Qué remedio? Yo creo que después de todo lo que estamos hablando todo este rato, creo que ha quedado claro que para mí esto es un modo de vida. Otras personas pues se van a misa o se van a jugar fútbol o yo qué sé, o se van a bailar o sueltan la energía. Yo tengo la enorme fortuna de que me haya ido bien haciendo lo que me hacía, cuanto menos, lo que me hace estar más tranquilo.
¿Te emocionas al hablar de tu padre o qué? Hombre, lógicamente, y de mi padre y de mi madre y de toda mi familia. Yo creo que de esto lo que decíamos del todo es curioso, ¿no? Porque por mucho que uno estudie y vea que todos los lazos humanos son adquiridos, que al final luego uno forma una familia con quien le da la gana, ¿no? Yo he formado mi propia familia en la que encajo amigos y conocidos con los que tengo la enorme fortuna encima de trabajar, convivir. Digamos que hemos tenido la suerte de construir un pequeño cosmos en el que somos muy felices. La gente con la que trabajo son mis amigos. Y me lo puedo permitir. He utilizado el dinero que ganaba para ayudar a mis amigos a encauzar sus vidas y ellos me han ayudado a mí a encauzar la mía. Es una sinergia perfecta y me emociono cuando pienso en ellos. Yo el año pasado voy a cumplir 51 ahora, cumplí 50 años el año pasado. 31 de enero, ¿no? Sí, correcto. Y el día de mi cumpleaños, el mejor regalo que he tenido en mi vida ha sido estar celebrando mi cumpleaños y fui consciente con las personas con las que quería estar. Y esto es muy importante, ¿eh? Esto es una cosa que le recomiendo a la gente joven sobre todo, que dentro de X tiempo vas a pensar así. Así que aprovecha y no pierdas el tiempo y piensa ya. Mira a tu familia, cuídala, cuida a tu familia, cuida a tus seres queridos, cuida a las personas que te rodean, porque son tú, son esa estrategia que te decía del grupo. Y si puedes, cuida tu ciudad, cuida tu comunidad y cuida tu país y cuida la humanidad, cojones. ¿Crees que una de las cosas buenas, una de las pocas cosas buenas que nos va a dejar el puto bicho este es eso? La gente va a aprender a valorar a su familia, a sus amigos, va a aprender a dar abrazos, va a aprender a dar besos, va a aprender a todo esto. Hombre, evidentemente la lección es tremenda y el que la ha tenido que pasar, yo he podido hablar con mucha gente que ha tenido pérdidas duras y claro, gente que estaba a otra cosa y la bofetada de realidad a todos nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Yo creo que es que no puedo hablar por los demás, salvo lo que te cuentan los demás y evidentemente creo que todos aprenderemos, pero mira, yo te diré lo que he aprendido yo. Yo cada vez que voy a una función ahora la hago como si fuese la última, por si acaso. Y mira que siempre me he entregado, ¿eh? Y quien me ha visto en el teatro lo sabe. Pero, joder, la sensación que yo tengo de disfrute, de estar pasándolo de miedo, de querer que la gente se vaya todo loca, Vane, esta no, o sea, no, yo no quiero perderla. Yo no supongo que lo sabrás. Supongo que lo sabrás, pero decía Steve Jobs que todos los días se miraba al espejo y decía hoy va a ser tu último día de vida e intentaba vivirlo como si lo fuera. Y dijo, algún día tendrás razón. Cuando te mires al espejo y digas eso, algún día tendrás razón. Esta es una de las cosas que lamentablemente nos trajo la abundancia, como a las langostas. La abundancia nos permitía comer sin dar gracias. Es una bonita costumbre dar gracias, no sé si a Dios, o dar gracias por la comida. Porque para que tú comas se ha sacrificado una lechuga o una vaca. Correcto. Entonces no estaría de más dar gracias porque no es tan gratuito, no le quitamos importancia a las cosas. Es que salimos todos los días a cenar fuera y al final somos los que cenamos fuera. Es que si no agradecemos cada pequeña recompensa que nos da, deberíamos tener una especie de ritual, dedicar eso, unos segunditos a dar gracias por los buenos momentos que luego se echan mucho de menos. No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Tú haces meditaciones? ¿Meditas? Constantemente, ese es mi problema. Yo el problema lo tengo para desconectar. Ahora sé esta cosa moderna de poner nombre a todos. Lo mío se llama overthinking y es... yo de hecho tengo problemas cuando acabo una actuación y vuelvo a casa, tengo problemas para desconectar y conseguir dormir. Y vuelvo loca a mi mujer porque sigo diciendo, y ahora que sigo pariendo. Claro, yo me pongo en un estado de situación. Quien ve las funciones sabe que juego mucho a la improvisación e intento improvisar muy rápido. Entonces, ya antes de empezar el espectáculo estoy en ese proceso de concentración, de meditación y de ahí sale un chorro de... Es que sin meditación no hay creatividad. Claro, vamos a pasar a temas más, porque no hemos puesto un poco serios. Yo te he oído decir a ti que actuar en teatro y público y tal es como follar con la gente. Con esa analogía, un monologuista es un pajillero. En muchas ocasiones sí, si no está haciendo disfrutar, se está masturbando delante de la gente. Vamos, si quitamos lo que escandalizan los términos, porque son groseros y chuscos, follar, masturbarse y demás, hacer el humor tiene una bonita analogía con hacer el amor, en cuanto a que tienes que hacer disfrutar al otro.
es más lo bonito de hacer el amor. El disfrute tuyo pasa por el disfrute de todo, claro. Es que lo bonito de hacer la diferencia de verdad entre follar y hacer el amor es que quieras hacer disfrutar al otro, porque implica ese amor, esa entrega hacia el otro. Y hacer el humor implica esa entrega hacia el otro. Si tú no tienes ese deseo de hacer que el otro disfrute, te estás haciendo una gallega en su cara. Sí, sí, totalmente. Estás yendo a disfrutar tú, ¿no? Estás disfrutando tú. Tú te lo estás pasando muy bien. Esto es una cosa que decimos mucho los viejos de este oficio. Cuando vemos a humoristas así, decimos, no, si él se lo está pasando muy bien. Él o ella. El resto no. Claro, eso está claro. Pero bueno, entonces quedas un poco abocado a lo que la masa quiera, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la personalidad del humorista? ¿Cómo que a lo que la masa quiera? ¿Pero tú siempre haces lo que la otra persona quiera o la seduces y la convences de que es bonito hacer lo otro? Ahí está. La seducción. Es que no habíamos tocado el tema de la seducción. No, pero en estos tiempos lo que no hay que hacer nunca es forzar. Claro. Hay que seducir, convencer. Venceréis, pero no convenceréis. Pues apliquémoslo también al humor. Convénceme de que ese chiste es bueno. Convénceme de que lo que estás haciendo vale esta pasta y este tiempo de mi vida. Muy bien, en tiempos como estos de fanservice en los que la gente dice, venga, es que no me ha gustado Juego de Tronos, el final, que quiero que me lo cambien a mi medida. Es que esto, el público es idiota. El público es la otra parte de la ecuación. Que decía Lope de Vega, el teatro son dos personas, una pasión y una manta. Decía dos hombres, pero yo... Sí, por los tiempos que corremos. No, y porque además me parece conveniente hacerlo, me parece muy saludable. Dos personas, y no solo porque ni siquiera tienen que estar actuando juntas. Es una que actúa y otra que mira la actuación. ¿Qué tiene Goyo Jiménez de Bululú? A ver, el pasado. Fíjate que te iba a decir justo cuando me has hecho esta pregunta que el lenguaje es muy bonito y tiene soluciones para todo. Existe actor y agente, la parte activa y la parte pasiva. Y en el caso del teatro, la parte pasiva no es tan pasiva. Porque hay que conseguir, por lo menos que no sea ni impasible, por lo menos que sea compasiva. El Bululú era una figura descrita en el viaje... Sí, dilo para quien no tenga nuestro nivel intelectual, por favor. El viaje entretenido de Agustín de Rojas Villagrán hace una especie de listado de lo que eran las fórmulas de ejecución de teatro en ese momento. Y en función de los componentes, del número de la compañía, Bululú, Ñaque, Bojiganga, Gangarilla, Bululú es uno que va solo por ahí, buscándose la vida. Es la parte más miserable de toda esa descripción. Llega al pueblo, el Bululú llega al pueblo, sí, es muy antigua, época del Renacimiento barroco. Es una persona que se busca la vida contando historias, un cuentacuentos, un narrador, un monologuista. Está en nosotros. Cuando se habla de que esto es una cosa americana, el Bululú existe y ha existido, es decir, el monologuista, el cómico, el comediante, el stand-up, porque además se sube a un baúl. Lo cuenta en la descripción, cómo se sube y se queda ahí contando historias, ¿no? Llega al pueblo, se entera de lo que ha pasado en el pueblo, lo utiliza para contar su historia, pide permiso al cura, por supuesto, y a las autoridades para hacerlo, habla con el barbero para enterarse de todos los chismes, y lo más triste es que cobra media sardina o un huevo, no sé qué, por hacerlo como poco. O sea, es muy bonito esa descripción de Agustín de Rojas Villagrán y muy tierna y muy triste, ¿no? Yo he sido Bululú, es decir, yo he ido, me he comido unos cuantos años en este oficio y me he comido sitios muy complicados. Pero me quedo con otra obra que es un referente también de todos los que nos dediquemos a esto, que es el otro viaje. En lugar del viaje entretenido, El viaje en ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Maravillosa obra en la que cuenta cómo unos cómicos de la legua hacen su oficio en unas condiciones de guerra horribles, hasta que uno de ellos, interpretado magistralmente por Pepe Sacristán en la película, dice que se quiere ir a Madrid, que está harto, que tiene muchas ganas de trabajar con dignidad. Y Juan Diego, que conoce Madrid, conoce el mundo actoral, le dice, se llama Galván, Galván, hijo de Galván, nieto de Galván, la palabra no es dignidad, la palabra es confort. Entonces, yo sigo siendo ese Bululú, pero trabajo con más confort. Ahora ya te llevas la sardina entera. No, sigue llevándose media sardina Hacienda, cosa imprescindible, porque si no, no hay sardinas para todos. Pero bueno, sí, porque no quieres irte a Andorra, claro, está claro. Pero oye, la sardina es una sardina, una chova o una parrocha gallega de buena calidad. De muy buena calidad. ¿Tú crees que todos nacemos actores y con el paso de los años vamos perdiendo esa inocencia? Vamos perdiendo esa inocencia. Yo creo que es la afición lo que pierdes a jugar.
Y fíjate que ahora en una sociedad en la que la gente hace cosplay y se compra espadas y hachas y cosas, porque si quieres ser esos personajes, hay más actores que nunca. O sea, más gente que le gusta jugar el juego. Es que de pequeño yo me acuerdo que nos cogíamos 2 juguetes de nada. Vale que tú eras el capitán no sé qué, yo era el capitán no sé cuánto. Venga, vale, yo era el malo y tú eras el bueno. Y nos poníamos a hacer y montábamos una obra de teatro en un momento. Pues y eso es jugar. Tú qué bonito, cuando ¿no? yo jugaba al oeste, me hacía así en el culo y decía ¡Fía! Y no necesitaba ver el caballo ni todas esas cosas que te enseñan en las escuelas de teatro, ya lo tenía en la cabeza. Vale, sí, evidentemente el uso del cerebro para generar realidades que no existen y demás se va perdiendo. O sea, perdemos la capacidad de juego. Entonces... ¿Nos lo dan todo hecho? En el sentido saludable y sano de la profesión, sí. Después ser actores mentirosos y demás, es decir, actor profesional, ser capaz de mentir y de hacer las cosas incluso sin ganas de jugar. Es decir, que hay gente que miente muy bien, incluso sin ganas y sin creerse lo que está diciendo. Evidentemente el panorama político nos lo muestra, que ahí no se pierde la capacidad de actuación, por lo menos algunos no la pierden. ¿Qué queda de niño Goyito con 50 años? La barba, no lo sé, no, yo sé que yo... ¿Tenías barba cuando eras niño? Sí, siempre he tenido barba, siempre soy calvo y con barba. Pues las ganas de jugar, por suerte, y el día que se me acabe me iré. Lo tengo muy claro, lo dejaré y ya está, porque lo que no voy a hacer es... No me voy a quedar en un sitio haciendo una cosa que no me apetezca. No lo he hecho nunca. Si algo de lo que me jacto es de haberme ido de un montón de sitios. De haberme ido de estudios, de empresas, de cosas, porque no estaba bien. Entonces... ¿Te has sentido siempre tan seguro de ti mismo? Sí, o sea... ¿Sabes qué pasa? Que cuando me decían, es que si haces esto vas a acabar... Cuando me daban un consejo, yo miraba a la persona que me daba el consejo y me decía, yo quiero acabar como la persona que me da el consejo. Sí, pues voy a seguir el consejo. No voy a seguir el consejo. Otro consejo que le doy a la gente joven. Seguid los consejos de aquellos a quienes os queréis parecer. Hace poco hacía yo un vídeo que decía, convertiros en la persona en la que pediríais ayuda. Yo lo que creo fíjate ya, por intentar contestarte a la pregunta, lo que creo que queda del niño Goyo es el afán por ser la persona que quise ser. Que esa es otra cosa que no hay que perder. Hay que ver qué persona querías ser cuando tenías esa ingenuidad, cuando tenías esa candidez y no apartarse mucho de ella. Que es complicado, porque esta vida es muy jodida, pero... Sí, te va llevando por caminos. Sí, intentar parecerte a la persona que querías ser, ¿no? Y aquella pregunta tan útil que hacen muchos formadores y tal, que es, ¿las decisiones que han tomado te acercan a esa persona o te alejan de ella? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿es verdad que tú hubieras sido muy buen cantante si no llegas a ser por la voz? Yo canto muy bien y no entiendo a qué viene este ataque gratuito innecesario. Yo canto muy bien, como pueden dar buena cuenta los espectadores que rompen a aplaudir cada vez que hago en I Want to Be in America 2 un número de gospel muy gracioso con el que termino el espectáculo. Oh, a happy day. Y no solo eso, y en otros espectáculos. Yo siempre que puedo meto una escena de canciones, llevo haciéndolo desde que empecé a hacer monólogos, porque soy un cantante frustrado. Estuviste en clase de canto, jugabas con ventaja. Hiciste clase de canto. Mira, este verano me di el lujo, además porque fue un lujo, me llamaron del Festival del Escorial, que es un sitio, al día siguiente actuaba Ainhoa Arteta, no te estoy diciendo cualquier cosa. El Festival del Escorial es un festival muy serio, por lo menos para otras cosas, para llamarme a mí no. Pero bueno, me llamaron y me dijeron, oye, para hacer sabiendo de esta querencia mía hacia lo musical, y me planteé hacer una cosa solo para el Escorial, porque además soy vecino de la zona, y me junté con Julio Aguad, que es un pianista sublime, compositor de cine, de musicales, en fin, y un tipo encantador a la par, una bellísima persona, y nos pusimos a preparar unas versiones, que yo es una cosa que siempre me ha gustado mucho hacer, decir, oye, ¿qué pasa si cojo esta zarzuela y le cambio la letra, o cojo esta ópera y le cambio la letra, o cojo este musical, y la preparamos, y fuimos y hicimos una cosa que dijimos, oye, hay que hacerlo más. Pero no hemos encontrado ni el tiempo, porque él ha tenido además varios estrenos de cine, yo me tuve que enfangar con otra serie de cosas, pero te aseguro que fue una experiencia increíble. O sea, yo pensé, bueno, habré sido yo solo y tal, pero no, por la gente, los comentarios, fue una cosa muy diferente. No era un monólogo, era un concierto con asertos y
Y aparte de que las letras estuvieron muy bien curradas, muy divertidas y... ¿Dónde se puede ver eso? No se puede ver, porque no está editado, o sea, está grabado por nosotros, pero no está todavía editado ni emitido. Todavía, Estoy pensando no estará. Quiero hacer un canal probablemente en Patreon con contenidos absolutamente exclusivos y para que la gente lo pueda ver de forma fácil y asequible. Bravo. Sobre todo, muy asequible, añado el superlativo, muy asequible. En estos tiempos es necesario que las cosas sean asequibles porque está la cosa muy mala. Sí. Aparte que estamos viendo también que, claro, se dificulta mucho ir a actuar a los sitios cada vez más y cada vez nos piden más. Ya no lo pedían mucho de fuera, ¿no? Porque cada vez tenemos más seguidores en hispanoparlantes en Argentina, en México, en Colombia y tenemos que plantearnos muy seriamente hacer online con monólogos porque aunque nosotros teníamos prevista, de hecho pudimos en su momento actuar en Colombia, actuar en Argentina y queríamos volver, pero porque a mí lo que me luce y es donde creo que ese trabajo brilla, pero como esto lleva pinta de que vamos a pasar bastante tiempo sin poder hacerlo, pues tendremos que inventarnos algo. Sabes que varios miles de followers de mi canal son sobre todo de México. Hay mucho México, mucha Argentina, y mucho Colombia. Mira, yo soy, pese a lo que la gente pueda creer, yo soy más enamorado de Sudamérica que de Norteamérica. Lo de Norteamérica es una coartada, es una excusa, pero yo no he estado en Estados Unidos y... Me has hecho spoiler con la siguiente pregunta. ¿Has estado en Estados Unidos? Pues entonces te lo dejo para después, pero sí he estado mucho en Sudamérica y soy muy feliz allí. Yo reconozco que el país más bonito del mundo es Argentina. Es una puñetera maravilla. O sea, lo que es... Estamos hablando de una inmensidad. Tú pones Argentina que empieza en Cádiz y acaba en Moscú. Cuidado, que es que no lo ubicamos bien. Y he podido recorrerla bien. O sea, ir al noroeste, ir a la zona de Cachi, de Salta, de Salvador de Jujuy, ir a la zona de Iguazú, bajar a Ushuaia, ir a Bariloche. O sea, es decir, he podido conocer Argentina mucho más, incluso que muchos argentinos. Joder, qué maravilla. Y estoy deseando poder volver. Y otro de los países, si dijese el que me gusta más después, estaría entre México y Cuba, que también he podido recorrer Cuba y México me queda muchísimo por... Conozco la de Argentina, no he tenido la suerte de ir, aunque hay followers que me invitan continuamente y se lo agradezco desde aquí, pero México y Cuba sí que las conozco, me encantan. 25 de mayo, creo recordar que es el Día de Argentina. Yo hasta lo celebro en casa, fíjate tú. Hostias, qué bonito, qué chulo, qué chulo. Qué chulo. Y escucha, ¿cuál es tu monólogo favorito de los tuyos? No me gustó. ¿No tiene ninguno favorito? El que menos repulsa te da. A ver, evidentemente, cualquier cosa. Yo le estoy muy agradecido al hallazgo de los americanos y a la fórmula de trabajo, pero bueno, si tuviese que quedarme con uno, pues me quedaría con el que me ha hecho más conocido, que es I Want in America 1, que es el que me dio a conocer y me hizo famoso. Pero no, es que tampoco creo que mi trabajo, o sea, yo mi trabajo tengo en parte tengo el síndrome del impostor y en parte de manera objetiva, que para el que no lo sepa, el síndrome del impostor es creer de ti mismo que no vales lo que realmente dicen todos que vales, y por otro lado tengo la objetividad suficiente como para saber que yo a mí mismo no me provoco lo que le provoco a otras personas. Digo, bueno, tampoco es para tanto. Y yo prefiero, o sea, yo no sé, yo soy muy fan de compañeros, tengo la enorme fortuna, o sea, me encanta Berto, me parece Berto Romero, me parece su manera de ver el mundo, a mí me seduce muchísimo. Tiene una inteligencia privilegiada como monologuista, ¿eh? O sea, Leo, Harlem, Carlos Latre, Alex O'Doherty, Luis Piedrahita, o sea, es que tan... ¿Cuál es tu monólogo favorito de uno de ellos? Monólogo favorito, mira, a ver, por ejemplo, pero es que más que monólogo me quedo en la grandeza de los hallazgos y de las construcciones. O sea, yo no me cojo una estructura y digo, o sea, a mí por ejemplo, de Luis Piedrahita me fascina el hecho de cómo controla absolutamente la mecánica del monólogo. Él de la nada fabrica un chiste, o sea, tú le dices... de un cajón de cubiertos. Sí, empieza a sacarte, no, pero como un profesional de la orfebrería, de la marquetería, coge su pequeña sierra de pelo y empieza a recortar hasta que sale allí. Es como esos que le dices, aquí hay un San José en esta madera y te saca una talla de San José. El chiste, sí, el chiste. Y de Berto me fascina el que se va por unos derroteros que jamás nos seríamos nosotros, en que caen unas cosas, también por lo de gustarnos a nosotros mismos. Evidentemente también se va muchas veces, yo he tenido la fortuna de conocer a Berto y de considerarme su amigo,
después es que ves que muchas de la formación cultural es común y también eso seduce mucho, pero lo que me fascina de él es que cuando es como en símil futbolístico, cuando tú has visto todas las jugadas posibles, Berto ve otra. Ve todas esas jugadas y una diferente. Y eso me parece fascinante. Qué bueno, que cuando hiciste el monólogo de los hombres, posiblemente no sabías que yo soy cinturón rosa de aeróbic. No lo sabía, sinceramente. Hay algunos hombres que sí sabemos bailar. Pues enhorabuena, yo me gusta mucho el baile, y este monólogo forma parte de Al fin solo, y es un espectáculo en el que yo conseguía, y quienes lo han visto lo saben, conseguía que los tíos se volviesen a las mujeres diciendo ¿de qué se ríen? He conseguido hacer reír a muchas mujeres. Me encanta, es uno de mis favoritos. Ese es uno de mis favoritos. Es que a mí me decían, pero tú tienes espías, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo te has dado cuenta? Y es simplemente observar, lo que te digo de ser de Albacete. Realmente el enfoque de ese monólogo, que quizá a lo mejor no lo conseguí dejar bastante claro, es el egoísmo masculino, o sea, el no disfrutar de estas cosas, ¿no? El no disfrutar del baile, en este tipo de cosas, esa falta de sensibilidad masculino heteropatriarcal de la mayor parte de nosotros. Quiero decir, a mí también me gusta mucho el baile. De hecho, como teatrero, es una de las cosas que también más he disfrutado, las clases de danza y demás, me parece muy natural y muy inherente al ser humano y muy que nos diferencia de las bestias el mover el cuerpo con armonía, al con compás otro de la ánimo música. que no sea, sí, al compás del ritmo, con otro ánimo que no sea ni comer ni fornicar. ¿Que con otro ánimo que no? Vamos, no me digas. No me digas, Goyo. Es un ritual de apareamiento. Es el ritual de apareamiento por antonomasia, vamos. Mira, te voy a recomendar un librito muy rancio, pero que no menos válido por ello, que es traduzco, Discursos sobre el origen de la desigualdad en los hombres, de Jean-Jacques Rousseau, y cómo cuando uno empieza a bailar bien, convierte a los otros hombres en menos. De ahí me he nutrido yo mucho, Acabas de dar una de mis señas de identidad. ¿Cómo creas un monólogo, Goyo? ¿Cómo te pones delante de una hoja y cómo se te ocurre? Bueno, una cosa es construir un monólogo, otra cosa es construir un espectáculo, perdóname. Por ponerte un ejemplo, mira, aquí tengo una pizarra ahí con unas notas. Ah, qué bueno. Lo último de ayer, de cosas que estás trabajando y dices, no sé, estás viendo una película y te estás roto con la grabadora y dices fantasmas. Y te pones a pensar en los fantasmas y en por qué. En política. Dónde viven los fantasmas, en la naturaleza de los fantasmas, en que dices, bueno, ¿dónde se suelen encontrar? En casas antiguas, tal. Y entonces lo que intento es hacerlo a la inversa, pensar cómo será un fantasma para querer vivir en una casa, cómo es una sociedad de fantasmas, cómo es un agente inmobiliario que les ofrece casa, les ofrece alojamiento, que estamos buscando una casa por la zona, qué tipo están buscando, un idealista de fantasmas. O sea, empiezas a abrir, coges un asunto y empiezas a abrir una serie de puertas a todo lo que sería socialmente. Se trata de coger un tema y buscar un filtro. Perros vistos como seres humanos. Se trata de ponerle un filtro a los temas, qué bueno. Por ejemplo, es una herramienta útil, pero bueno, de todas formas le puedes poner el filtro, pero si tu cabeza no se abre y no empiezas a verlo, claro. Hay que echar horas. Aquello famoso de las 10.000 horas, ¿no? La inspiración tiene más de expiración que de inspiración, sí, más de sudor y de horas. No creo que haya que sudar porque tampoco se trata de picar piedra. Bueno, pero evidentemente todos entendemos. Es que esto es un modo de vida. Y de todas formas, la cabeza humana viene con el contenido de fábrica que viene. Entonces lo que hay que hacer es llenarla de cosas para que pueda trabajar. Utiliza lo que te ha dado. O sea, si la vida te da limones, haz limonada, pero si es posible, busca otras recetas. No solo siempre la misma limonada. ¿En quién te has inspirado? Porque en tus obras y todo esto veo ciertas pinceladas de tricicle, ¿no? ¿Puede ser? A ver, si te refieres por el trabajo de físico, pues claro, es probable. El teatro corporal, usar onomatopeyas mucho, usar... Sí, pero esto lo hacía Robin Williams en Estados Unidos, que también conoce como cómico, o Jim Carrey, o sea, de utilizar sonidos, utilizar efectos. Sí, pues supongo que viene de una lectura de un... La verdad es que no soy, o sea,
pude entrevistar para un programa de televisión que aún no se ha estrenado, estaba pendiente, a Paco Mir, y hablar de eso, de tricicle, igual que hablé con la cubana, de hablar con muchos grupos de teatro que para mí en su momento eran influencia, porque los veías y querías hacer este tipo de cosas, y ellos te hablaban de quiénes eran sus influencias y decías, pues también eran mis influencias. Monty Python, supongo, todo esto, ¿no? Claro, uno bebe de un río que lleva agua de muchos afluentes, y no soy una persona que diga, es que yo soy fan de esto y querría hacer esto, o sea, porque tengo la enorme fortuna de ser fan de tantísimas cosas que me costaría sacar una, pues no sé, de Peter Sellers hasta la comedia clásica de Hollywood, pasando por la comedia europea, no sé, el circo, es que yo qué sé, tengo una enorme fortuna, por eso digo que cuanta más amplia sea el menú del restaurante de tu aprendizaje, pues mejor será tu digestión. Quiero decir que, oye... No. ¿Crees que tu humor es always green, hablando del inglés? Always green. Sí, ¿que crees que tu humor o tus actuaciones la podrá ver alguien dentro de 10 años y seguirá en candente? Sinceramente, no, porque veo cosas de hace 10 años, hay cosas que siguen haciendo gracias y otras que morirán, es inevitable. Pero tampoco me preocupa, sinceramente. Es que no pienso en dejar mi legado ni estas cosas, no, si tiene que ser, será y si no, no. ¿No piensas en eso? ¿En dejar impronta? Yo me imagino a los faraones, lo cansado que tiene que ser estar pendiente de la pirámide y lo que te quita eso de vivir. Yo la impronta la dejo en las personas a las que quiero, y mientras esas personas a las que yo imprima mi pasión me recuerden, seguiré vivo, y si no, pues ya desapareceré y no pasa nada más. Yo creo que no vas a poder evitarlo. Bueno, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te ves, por ejemplo, dentro de 10 años? Pues calvo y con barba, con más achaques de los que ya tengo, que ya empiezan a ser bastantes, y disfrutón. Pero, sinceramente, no, desde luego no trabajando al ritmo al que estoy trabajando ahora, que es demasiado, y me he pegado unos años de paliza enorme, que esto es de lo que hablaba un poquito al principio, que la cantidad de trabajo que conlleva estar donde estás es que es un desgaste, y yo espero en 5 o 6 años empezar a prejubilarme, sinceramente, y hacer más de las cosas que quiero hacer, ¿no? Yo ya estos últimos años me he dedicado, pues por ejemplo, viajar, pero viajar además artísticamente, eso, poder ir a otros sitios a actuar, ir más a Sudamérica, mucho más, que me lo pide el cuerpo, porque hay muchísimos sitios que quiero visitar, Perú, Bolivia, quiero ir a más sitios de Colombia, Ecuador, o sea, sitios que quiero ver y que no he visto, y no sé, repetir, o sea, yo me he permitido el lujo de ir a Australia a poder actuar, o ir a Nueva Zelanda, y sobre todo, evidentemente, ya toca Estados Unidos. Hay un proyecto que quiero hacer ya mismo, en cuanto sea posible, que es irme a Estados Unidos y hacer un programa de viajes, que será no lo cuento, lo hago, y será pues ver si Estados Unidos es esa especie de Arcadia que nos cuentan, o que ya empezamos a ver evidentemente que no lo es, pero que sí que ir contando desde mi óptica, ¿no? O sea, ir y decir, pero vamos a ir a ver si en todas las pistas de básquet hay unos chicos afroamericanos jugando constantemente tras una alambrada, si todas las licorerías las atiende un coreano, si en todos los bares de moteros las motos están aparcadas en la fuerte y le pegas una patada a una y tira todas las demás. En fin, ese tipo de cosas. Qué bueno, qué bueno. Oye, pero en Estados Unidos sí, porque hay mucho hispano y se habla, pero en Nueva Zelanda o en Australia, ¿cómo se actúa? ¿En qué idioma? ¿En español? Los hispanos también, amigo. Muchos hispanos, y más con la política, son países que necesitan de los inmigrantes poblacionalmente, que Australia es un país gigante y tiene la misma población que España aproximadamente, y aunque son muy complicados con la inmigración, porque tienen un programa de puntos muy jodido, pero tienen mucho visitante en trabajo. Por ejemplo, hacen un programa que se llama Working Holidays, que van a trabajar en sus vacaciones para aprender inglés allí y demás. Y yo estaba actuando en Auckland, en Nueva Zelanda. Bueno, además, Nueva Zelanda son 2 islas, como una especie de Reino Unido en el otro extremo del mundo, y ha habido gente que se dice, no, es que vengo de Christchurch, es que vengo de la isla sur, me he venido a Auckland a verte, me he cogido un avión específicamente para verte en el club de la comedia más importante de Auckland. Y en Australia igual, o sea, en Australia me he encontrado con gente que se había emigrado con Franco en la operación Canguro, aquella que se hizo,
y estabas actuando en Sydney y iba a verte, o estabas actuando en Melbourne y venían a verte españoles que llevaban 30, 40, 50 años allí y que aún mantenían, o sea, que venían con sus hijos y todo eso. Decían, no, es que quiero que vean niños de entonces que se fueron con sus padres, que siguieran hablando español, y la verdad es que ha sido una experiencia brutal. O sea, qué pasada, qué poco conocemos de Nueva Zelanda, ¿eh? Los kiwis y poco más, ¿eh? No, pues ¿sabes qué pasa? Pero eso es lo que te quiero decir. A mí realmente, desde el punto de vista económico, pues no te importa, porque te vas un mes y pico para hacer 3, 4, 5 funciones, que realmente simplemente actuando al ritmo que estoy actuando aquí, pues, pero vitalmente sí. Claro. Vitalmente la experiencia que me aporta a mí. Y luego, macho, de verdad, que cada vez lo noto más, que lo que haces, lo que crees, que por eso te decía lo de la banalidad. Cuando ves que estás haciendo que la gente se sienta bien y que se sienta tan bien, o sea, en este caso, por ejemplo, gente que dice, es que esto que me estás contando era mi madre, era no sé qué, es que esa sensación que tienes de bálsamo, de haberles hecho pasar un rato inolvidable, eso te acaba pesando, ¿eh? Y tiene ese punto de hacer cosas por los demás que todos necesitamos, que solo se trata de hurgar un poquito. Cuando tú ves que lo que haces a los demás les gusta y les hace felices, te hace muy feliz, en serio. Que ser buena persona, aunque seas mala persona, ser buena persona es un buen negocio. Al muy largo plazo es un buen negocio. Malas personas. Os habla una persona que podía haber sido mala o buena y que decidió ser buena por un interés de negocio. A ver si con esa mentalidad cambiáis. Qué bueno, qué bueno. Eso me sirve epitáficamente para ir terminando, para ir cerrando. Bueno, ¿tú has visto Los Reyes del Empeño? Es que en mi canal va mucho también de Los Reyes del Empeño, del programa que hicimos con La Sexta. ¿Tú lo llegaste a ver? Por supuesto. De hecho, en I Want to in America 3, que está en proceso, hablo de esta cosa del empeño. En América, del empeño, de los precios de la historia, del segunda mano de allí. Claro, es un país con muy poca historia, entonces el segunda mano siempre es más reciente. Lamentablemente aquí tú vas a vender de segunda mano una cosa y dices, pero esto es de los romanos, esto es muy viejo, esto está ya hecho polvo. Música. ¿Qué te parece la música de ahora? Parece una pregunta muy viejuna. Me parezco ahí la música de los jóvenes. Pues sinceramente hay cosas, como siempre, hay cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿El requesón te gusta? Sí, hay el reggaetón bueno, sí. Y el trap bueno, sí. Me parece que hay cosas muy chulas y hay cosas muy interesantes y que tienen que encontrar su camino. Y que negar y pensar que lo tuyo es lo válido y lo de los demás no, es de rancio. Y es más, te añadiré algo. Estoy muy orgulloso, como hispanoparlante, de que por fin una tendencia musical se está imponiendo en inglés, que se nos olvida. Qué que bueno. Te vas a Austria y la gente está estudiando español para entender las letras del trap y del reggaetón. Qué bueno. En Austria, que son muy soberbios. Y han conseguido imponerse en moda a las músicas americanas o norteamericanas, estadounidenses. Entonces pensemos en eso, en la potencia que están transmitiendo una cosa, porque eso acerca a la gente a la cultura en español. Hay una cosa muy estúpida de nuestra tradición que consiste en creer, es lo que te decía del purismo. Es que la forma, esto no se hace así no se divulga cultura. Perdón. Pues vamos a ver, divulgar, vulgo, decía Lope de Vega, que te lo he citado antes, te lo cito otra vez. El vulgo paga y el necio habla. Pues a ti te parece necio. Oye, pues háblales en necio. Si no eres tan listo, háblales en necio. O sea, haz el favor de bajarte un poquito los pantalones tuyos. Que hay demasiado listo en general en todo. Es que esto no se debe hacer así, porque esto es bajar el nivel de... Tío, en serio. Hace mucho tiempo que no hablo de música buena y música mala, porque para mí, si hay una música que se consume, ya es buena para alguien, con lo cual es difícil. Basta con ver cualquier programa de estos recopilatorios, de los que ponen televisión española, por ejemplo, de Santiago Segura, Viaje al Centro de la Tele, creo que se llama, de Cachitos, que son programas maravillosos. Me encanta. Para hacer ejercicio de memoria y recordar la cantidad de mierda musical que se emitía en nuestra época, pero mierda musical, o que a nosotros en su momento nos parecía una mierda y ahora nos sigue pareciendo una mierda. Entonces, quiere decir que cosas malas las ha habido siempre. Entonces, intentar, y ya te digo, y si te tomas la molestia de escuchar algunas cosas, por supuesto que hay muchas letras muy básicas, bueno, pues déjales que empiecen por ahí, ya pedirán más. Cuando empezamos con los monólogos también eran muy básicos. Y el público nos pidió más. Y nos se va refinando, ¿no? Claro, el público se volvió más exigente. Pero, oiga, deje usted a la gente que se forme y deje que haga su camino y que cometa sus errores y que acierte.
Y ya está. Claro. Y sobre todo no te creas en posesión de ninguna verdad absoluta ni de ninguna autoridad moral para juzgar a los demás con una especie de... Oye, que tú ya hayas hecho el camino. No significa que los otros no tengan que hacerlo. Aparte, no es el mismo. Esto es como la gente que se baja de la montaña. Imagínate, con esta comparación te termino mi razonamiento. Te bajas de la montaña rusa y dices, es que no es para tanto, es que se están asustando, es que no sé qué. Pero tú te acuerdas de lo que te has asustado tú en la montaña rusa y de cómo lo has pasado. Y hasta que para ti era la hostia antes de subirte. Antes de subirte era la montaña, ahora ya la has usado y ya la montaña rusa no tiene mérito. Va, eres un triste y un rancio. Y punto. Lo que pasa es que el problema es que se te acaba el viaje en la montaña rusa. Ese es el problema, amigo. Que cuando no te ilusiona la montaña rusa estás ya para el tío vivo, para el tío muerto. Hostia, qué fuerte, qué buena. Esa es muy buena. Pues nada, Goyo, yo no tengo mucho más. Bueno, tengo mucho más, pero no quiero monopolizar tu tiempo. Y ¿qué te voy a decir? Porque lo dicho, lo que te he dicho antes, que es una hemorragia de placer tenerte aquí en Orantes on Tour y que, vamos, me has cambiado, no sé si te servirá lo que te voy a decir, pero me has cambiado varios parámetros en mi software con esta charla, con esta conversación que hemos tenido, me has cambiado varios parámetros, o sea que Bueno, quiere decir... que soy influencer, entonces. Eres influencer, sí. Yo veo lo de Patreon porque eres influencer. Y además con razonamientos aplastantes, o sea, que no te deja posibilidad de escapatoria, porque si te dicen sí porque sí, pero cuando sí porque pam, y dices, hostia, pues va a tener razón el Goyo, que además de divertirte, ¿cómo dices eso? ¿Te instruye? Eso es una frase que sacó mi mujer, que es Goyo Jiménez, que te educa y te entretiene. Eso. Y también me quedo con otra que dice un buen amigo que es periodista, divulgador científico, que es Luis Quevedo, que dice, es que tú das liebre por gato. Qué buena, esa y es muy creo buena. Que ese sería el nombre del canal, Liebre por Gato. Esa es muy buena. Yo también digo, a quien madruga Dios la polla. Bueno, Goyo, muchísimas gracias de verdad. ¿Quieres despedirte de toda la gente que nos ve? ¿Quieres decirles algo? De todos, gracias por esta atención inmerecida, por lo menos por mi parte. Perdonad los hierros y faltas. Iba tirando del recuerdo que a mi edad, una persona que está ya casi en el lunes de la otra semana, flojea. Insisto, perdonadme las equivocaciones, ser compasivos. Y como están los tiempos como están, aquello de cuidaos para cuidarnos a los demás, que nunca está de más recordarlo. Cuidaos mucho. Bravo. Suscribo cada una de las palabras. Muchísimas gracias, Goyo. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Eso espero. Hasta siempre. Bueno, amigos, y hasta aquí la entrevista con Goyo Jiménez. ¿Os ha gustado? Estoy seguro de que sí. Es, como dije y como digo, una gran persona, con todas las palabras, y hace que disfrutemos mucho con su presencia y sobre todo con su palique, que tiene bastante. Bueno, seguimos ahí, seguimos entrevistando a gente estupenda. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle like y suscribiros, campanita, ya sabéis, y os iremos avisando de todas las novedades. Se vienen entrevistas impresionantes, no os la perdáis. Gracias por estar aquí y hasta siempre, amigos. Se os quiere.